aquí en este punto del día. De octubre del 2019, una fecha que tenemos en la mente, una fecha que cambió nuestras vidas. En Nacho María Videos Radio Streaming recordamos las noticias que han pasado en esta fecha en octubre de 2019 en Nacho María Videos Radio Streaming. Bien, señores, reportajes en Nacho María Videos Radio Streaming junto a ustedes en esta jornada de hoy, en este 14 de octubre del 2025. Bueno, todo lo que estamos comentando en la jornada que tenemos en Club y Concepción después de las 16 horas, pero también tenemos otras cosas que contar, claramente de lo que es claramente el camino al 18 de octubre. Bueno, claramente estábamos a 3 días de ya llegar al 18 de octubre y no sabíamos cómo iba a estar el panorama en materia de seguridad. Claramente cuando todos estábamos viviendo nuestra vida normal, en mi caso yo ese mismo día andaba en Peñaflor, claramente por ahí padrutado, y claramente yo nunca saber que ya viviría mis últimos viajes a la zona más norteña de la provincia de Talagante. Claramente ya sabemos de todo lo que sería antes del 18 de octubre, bueno, sabemos las cosas, ya sabemos cómo estarían ante todo el panorama, que no sabíamos cómo iba a estar claramente a los días después de lo que pasaría en Santiago. Y claramente ante la situación de lo que pasaría en el metro. Claramente que ya empezó a ocurrir esa misma jornada y claramente no sabíamos cómo iba a estar. Claramente esa gente que sabemos hace años reclamaba por su derecho, por el pasaje claramente del metro o de la micro, y claramente hoy, 6 años después, lo que hoy vemos robando en las calles, vemos saltando y vemos urbanizando, como dicen estos días. Bueno, claramente la preocupación de estos mismos hoy, no de lo que se ha vivido hace 6 años. Pero hace 6 años claramente era otro mundo de lo que se estaba viendo y no sabíamos cómo iba a estar. Claramente con la gente que estaba reclamando a eso, yo robando y asaltando. Vamos con aquello para pensar lo que fue ese día y cuando ya sabemos que empezaría a cambiar poco a poco el rumbo de lo que estaba pasando en el país y lo que pasaba en Santiago esa fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Horas caóticas son las que se han vivido entre ayer y hoy en el metro de Santiago. Todo esto tras una convocatoria escolar para evadir masivamente el pasaje en protesta por el alza de los precios. La seguridad del tren subterráneo se ha visto vulnerada una y otra vez y las autoridades califican los hechos como vandálicos. Posible que a las embarazadas no les pasen baño, nos cobren 800 pesos y les preocupa que voten una reja. No, me estoy jodiendo. Espérate. Nació de manera subterránea a través de las redes sociales y de este modo se consumó. Dando la pelea por tus pobres, grande cabro, grande. Estudiantes secundarios liderando una masiva evasión del pasaje de metro dicen no tolerar los 830 pesos que la tarifa tiene hoy en horario punta y así reflejaron su malestar. ¡Grande cabro! Rejas desmontadas, turbas de 50 o más estudiantes saltando torniquetes en estaciones como Pedro de Valdivia, Santa Ana, Camino, Quinta Normal. Ha sido la tónica desde el mediodía del lunes y durante todo el martes. Los cabros como subían, saltaban para pasar el metro, los torniquetes. Yo me escondí, saqué fotos y no pude sacar fotos porque tuve que esconder el celular. Pero yo jamás en mi vida había visto una cosa así, hijo. Es cierto, subió el metro, pero no podemos actuar como incivilizados. Se han debido tomar medidas extraordinarias de seguridad, incluida la acción de carabineros
Y eso no ha caído nada bien debido a los constantes cierres controlados de las estaciones durante las últimas horas. Bueno, ahí está claramente todo lo que fue ese momento, bueno, cuando pensamos de todo lo que fue ese momento, y bueno, sabemos como ya en esos días que la seguridad ya claramente empezó a acabarse para siempre. Y claramente, ante todo lo que fue esos días, claramente todo lo que estaba ocurriendo, y claramente no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, todo lo que estamos comentando, lo que pasó claramente ese 15 de octubre. Y bueno, ¿cómo está la seguridad? Claramente, bueno, ante todo lo que pasó, claramente con el crimen a Enel, también a todo lo que estamos comentando, lo que serían los últimos hechos policiales, claramente que sabemos cómo cambiaría la cosa a los días más tarde, para recordar claramente lo que pasó ese momento también de lo que también comentaron. Amigos, quienes lo apuñalaron. Hace menos de una semana celebraba contento el primer año de vida de su hija, esa que nació en Chile producto de su relación con el amor de su vida, una mujer haitiana a la que fue a buscar hace 2 años, con la que se casó allá, para luego radicarse en nuestro país, en busca de una mejor calidad de vida. Pero Lionel Mitchell ya no estará para ellas. Murió la tarde del lunes apuñalado por delincuentes. Sentimos un disparo y salí a ver a mi balcón y vi al tipo correr con el arma en la mano y hacia la esquina, y el negrito al frente con el cuchillo enterrado en el cuello al lado izquierdo y lleno de sangre. Cuando Lionel llegó a Chile hace 3 años y medio, se fue a vivir a La Granja, en la población San Gregorio. Ahí comenzó a trabajar en una distribuidora de gas. Llegó como ayudante de bodega, qué sé yo, después lo pasamos a chofer, qué sé yo, y incluso ahora se compró su auto, que lo tiene por allá, lo tenemos al frente su auto, a su nombre, qué sé yo, ahora está postulando a casa, o sea, un cabro pero súper esforzado, así que estamos conmocionados con esto. Bien, bueno, a todo el crimen que ocurrió con Enel en ese momento, todo lo que también pasaría en ese momento, bueno, todo lo que pasó, bueno, todo lo que estamos comentando en nuestro predicimiento, todo lo que estamos comentando en este momento, y bueno, todo lo que estamos comentando, y bueno, todas las controversias que dejó, bueno, todo lo que fue el día anterior de Mike Toncini, claramente en el Buenos Días a Todos, y cuando sabemos la actualidad política en la mañana era otra cosa, no como hoy, claramente como medio crisado en la tele con la situación de la delincuencia, y bueno, todo lo que también comentaron también esa misma jornada, bueno. Diputada, ¿podrá hablar con la prensa respecto a esta situación que está siendo investigada la comisión? Esta vez no enfrentó las preguntas de la prensa. Una complicada Maite Orsini, diputada que este lunes reiteró sus declaraciones sobre eventuales vínculos entre parlamentarios y el 2026, se lo mejor Sara va a ser la presidenta, la van a llamar. Polémicos dichos que provocaron acciones y reacciones en el Congreso. Y es que no fue uno. Hay que hacer una presentación formal y oficial por escrito ante la Comisión de Ética. Ni 2. Presentar los antecedentes ante la Comisión de Ética. Sino 3. Sí, ingresé este documento. Los papeles, tan buenos los papeles, como la licencia médica. Diputada Orsini. Los requerimientos que elevaron parlamentarios a la Comisión de Ética tras la grave acusación de Orsini. Instancia que no será la única que va a analizar este caso. Y es que además 2 diputados de la UDI presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Bueno, y nos faltan los pinochetistas también, ni hay con nadie. Bueno, se la buscó al fin. Y bueno, estamos comentando lo que fue esa jornada ante todos los dichos que se ha dicho en el Buenos Días a Todos. Bueno, y claramente ante toda la violencia, claramente que ocurre también, claramente, bueno, no solo en Santiago, también lo que ha pasado, claramente, en las carreteras, en las rutas, lamentablemente, y bueno, también, bueno, ya sabemos con todo lo que sería previo al 18 de octubre también a lo que se está viviendo también, y bueno, en Ecuador claramente, y en Cataluña, la situación que claramente también, claramente volvería a ocurrir también, bueno, lamentablemente, bueno, sabíamos cómo iba a estar claramente la situación, bueno, todo lo que estamos dando, y los reportajes, claramente, bueno, en contexto normal, claramente, todo lo que sería el 15 de octubre también, bueno, claramente a todo lo que sería ese momento, claramente, bueno, sí, mucho show como ahora, claramente lo que sería ese momento en la televisión, todo lo que estamos comentando. Y el ámbito deportivo, claramente, todo lo que sería la selección, claramente, bueno, ante todo lo que fue ante Guinea en el partido, y el último partido de la selección antes del 18 de octubre, claramente, ya sabemos cómo cambia, sería, sabemos, y en el último partido de la selección que estábamos invictos, claramente, y ahí nunca más podemos tener algo bueno, y sabemos cómo vendrían después, después sabemos cómo estaría el panorama después con la NFP, que sabemos cómo estaría después si el gobierno que se apoderaría del fútbol, ya años más tarde. Vamos a recordar lo que fue ese momento. Se jugó frente a Guinea en Alicante, Arturo Vidal y Claudio Bravo de nuevo protagonistas. Vidal, capitán del equipo. En la arenga antes del partido, a cargo del portero Claudio Bravo, como que dividieron tareas y honores. Pero en lo futbolístico, incertidumbre, dudas,
se perdía frente a la modesta selección africana de Guinea por 1-0 en el primer tiempo. Reinaldo Rueda no encuentra el juego, no encuentra el equipo, no encuentra el fútbol para la selección chilena. Vamos con Pablo Ramos a España. Calles vacías, casi más seguridad que hinchas y los jugadores llegando sin el clásico asedio de los fanáticos. Así se vivió la previa del Chile-Guinea, con entrada gratuita en Alicante ante cerca de 300 personas. Cuando supe que no estaban aceptando público, bueno, fue como deprimente un poco. Me vine acá a ver el partido, ojalá que nos dejen entrar, pues estamos esperando. No, excelente que sea gratis. Somos los que somos. ¿Y amigo, qué te parece esto que se puede entrar gratis al partido? Muy bien, porque yo no trabajo, mi papá gana la plata. En la cancha los guineanos se ganaban la plata, sorprendiendo a la Roja. Comenzaron ganando, pero la selección chilena logró dar vuelta al marcador en el segundo tiempo. Los partidos así creo que son un poco complejos. Juega con un rival un poco desconocido, en un escenario distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, lo importante era ganar hoy, volver al triunfo, marcar goles y se logró. Claramente tenemos que mejorar mucho. Bien, ahí está claramente. Y esa es la última vez, podemos decir, un día como hoy, que los periodistas del fútbol viajaron a otro país en un partido de fútbol. Claramente sabemos que después vendría el 18 de octubre la pandemia, claramente de ahí ya sabemos que nunca más estos profesionales del fútbol viajarían a otro país en un partido de fútbol. Claramente ya sabemos que hasta el día de hoy, teniendo plata para ir a ver al presidente Mori, y no teniendo plata para seguir los deportivos, espectáculos deportivos, claramente del fútbol. Y vamos a ver cómo estará el latinoamericano. A los rumores de que Sebastián Pavés está viajando a Brasil, sí, está para el latinoamericano, para Panorama Hípico, vamos a ver, y a lo que pueden sumarse varios más de la hípica, vamos a ver qué puede pasar. Yo creo que vamos a estar abordando en los próximos días al tema del periodismo de la hípica, que claramente yo creo que todo el hecho, al parecer, estará presente en Brasil siendo el latino. Y yo creo que todo el hecho de que el fútbol ya va a ser el único que no le interesa viajar a otro país a seguir un partido de fútbol o seguir a un chileno deportivamente. Bueno, todo lo que estamos comentando en Nacho Brain Streaming. Bueno, las noticias que han pasado claramente el 15 de octubre y el término de todo lo que sería claramente el diario de Mariana. Bueno, no sé si extracto de todo lo que ha sido claramente en las elecciones, claramente todo lo que ha sido las elecciones, o sea, el tema del debate presidencial, claramente que me gustaría contar un poco de lo que está pasando claramente el día antes o el día después del debate presidencial que se vio el 14 de octubre, claramente, bueno, lo que dejó la contienda de Alberto y Macri, claramente de los dos que estarían ya postulándose para la elección presidencial, claramente que ya sería día más tarde, bueno, que se veía en la República Argentina, para recordar cómo fue ese momento. Si hiciéramos una traducción de todo esto, ¿cuáles son las propuestas? Yo te voy a decir, la traducción es así. Zaraza pura, porque ninguno, a ver, el esquema era muy, los periodistas estaban pintados, no podían preguntar, no podían acotar nada. Ahí era simplemente parar el debate y decir, señores, son 6, son candidatos presidenciales. Una propuesta para bajar la inflación, que es el gran problema, una sola. Pero además nombró a los jubilados. ¿Qué hizo el kirchnerismo en la época en que se pedía el 82%? ¿Quién utilizó la plata del ANSES? O sea, tirar el tema de los jubilados, Pablo, me parece. No, pero ¿sabes lo que pasa, Fanny? Eso es que causaron la inseguridad en Argentina los miércoles. Ese que tiene que gobernar, es lo que le dice Alberto. Presidente, ¿usted está recorriendo el país o está gobernando? Lo mismo, y lo hemos hecho en el programa, Mariana, hemos hablado del gobierno anterior, la corrupción del gobierno anterior, la inflación de Kicillof, todo eso lo hemos hablado. Ahora digo, no nos escapemos del debate. Este gobierno en 3 años y medio fracasó en la economía. Entonces la gente habla de eso. Podemos meter el tema de Venezuela, podemos decir que yo estoy claramente, creo que Alberto Fernández debería ser claro, porque Cristina siempre estuvo cerca de Maduro. Ser claro, no es una dictadura. Decirlo así, como lo dice Massa, como lo dice Scioli, que forma parte de esto. Ahora, la economía es lo que busca la gente. Y vuelvo a decir, este debate no cambia nada en los votos en términos generales y la gente va a volver a votar por la economía. Pero, bien, claramente todo lo que fue la emisión del diario Mariana ante todo lo que fue el debate presidencial que fue el día anterior que se pidió en ese momento. Bueno, todo lo que estamos comentando en nuestros varios redes dimensiones. Hemos comentado todo lo que es un poco nuestros detalles, todo lo informativo, todo lo que estamos comentando de lo que era un día como hoy, claramente lo que fue el 14 de octubre o el 15 de octubre del año 2019. Quédese con nosotros porque vamos a hablar
de los famosos Chile. Y justo que hoy, en las últimas noticias, hablan del huevo y ante las deudas que todavía quedan de lo que fue con Rosario Bravo. O sea, lo que fue hace 3 meses, el quiebre amoroso, amistad que ha tenido esta figura ante el tema del nombre, que le robó una parte y otra le dejó. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar con los famosos antes de la Teletón? Cuando el año pasado, en esta fecha, no estábamos, claramente nuestra razón no estar en la Teletón 2024, ante el rechazo de todos estos protagonistas de la sintonía que se han rayado del país. Claramente por no pensar que después de la muerte de Piñera, por no pensar, por pensar por el país después de la muerte de Piñera, y claramente por defender el incendio de Valparaíso hasta el día de hoy. Bueno, y claramente, ¿qué pasa con todos estos mismos que no hablan de la realidad del país? Claro, lo que hablan los argentinos y los chinos no hablan, por miedo a que les roben y lo asalten. Yo creo que eso es lo que está pasando, y claramente somos de la misma figura del espectáculo o de este país quienes agradecen a Gabriel Boric por causar el 18 de octubre 19 y claro, por buscar la salida de Piñera y la muerte años más tarde. Bueno, quédese con nosotros, Nacho, por el streaming, y quisiéramos ir con los extractos de lo que dijo Jordi Castel, claramente todo lo que fue, y eso en referencia a todos estos protagonistas, y no solo a los matinales, también a todos estos protagonistas, no han estado a la altura de lo que está pasando en el país, claramente después del 18 de octubre, y sabemos todo lo que está pasando, y ya sabemos con el tema de la delincuencia que ya sabemos ha cansado mucho al país, al televidente, a la gente. Sabemos, no es información lo que está haciendo, sino estos mismos, sino porque nada le importa. Vamos a recordar el paso. Irreprochable, sobre todo un hombre es una mujer. Pero yo en el verano lo dije cuando estábamos en Reñaca, que el Festival de Viña en su estructura estaba